La primera señal fue una risa. No mía. Tampoco de mi hija. Era la risa de mi mujer, Carmen, pero no sonaba como cuando se ríe conmigo. Esa noche me había levantado a las 2 de la mañana con sed. El salón estaba en penumbra, apenas iluminado por la luz azulada de la televisión. Al pasar por el pasillo, escuché esa risa. Ligera, coqueta, como cuando te estás metiendo en un juego que sabes que no deberías jugar. No estaba sola. No, no me estoy refiriendo a que había otro hombre en el sofá. Lo que vi fue aún más cabrón. Estaba en videollamada. Tapada con una manta, tumbada en el sofá como si fuera adolescente, hablando en susurros con alguien que la hacía reír como hacía años que no lo hacía conmigo. No me vio. Me quedé en la penumbra unos segundos, mirando como un idiota, con el vaso de agua en la mano y el corazón latiéndome raro, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi cabeza no quería aceptar. Me di la vuelta y me volví a la cama. No dije nada. Pero esa noche no dormí. Durante los siguientes días no paraba de pensar en eso. La manera en que hablaba. Su sonrisa. El tono bajo de la voz. Me dije que no tenía pruebas de nada, que era una tontería. Pero ya sabes cómo funciona esto, cuando la duda se mete en el pecho, empieza a buscar huecos. Y encuentra. Siempre encuentra. Hasta entonces, Carmen y yo llevábamos 15 años casados. No éramos la pareja más romántica del mundo, pero tampoco nos faltaba respeto. O eso creía yo. Trabajamos los dos, tenemos una hija de 12 años, y una rutina bastante estable, trabajo, casa, colegio, cenas rápidas y series por la noche. Sexo, poco. Cariño, sí, pero del tranquilo, del que se da por hecho. De ese que no notas hasta que deja de estar. Pero esa risa, joder, esa risa me dejó mal. Porque no era para mí. Una semana después, llegó el golpe de verdad. Un viernes por la noche, invitaron a Carmen a una fiesta de cumpleaños de una compañera del instituto donde trabaja. Era en casa de una tal Esther, y según Carmen, solo irían chicas. Yo me quedé en casa con Lucía viendo una película. Le di un beso antes de que saliera, sin hacer preguntas. No es que confiara. Es que quería ver hasta dónde llegaba. A eso de la 1 de la madrugada, me desperté con un ruido. Creí que era Carmen volviendo. Pero no. Era Lucía. La encontré en la cocina, bebiendo agua, medio dormida. Me dijo que le dolía la barriga, y le preparé una manzanilla. Mientras la acompañaba al baño, me fijé en que la ventana del lavadero, esa que da al aparcamiento trasero del edificio, estaba abierta. Curioso. Nunca la abrimos de noche. Y entonces lo vi. Desde la ventana, en la oscuridad, distinguí el coche de Carmen. Estaba allí, aparcado. Pero ella no. La fiesta era en otro barrio. ¿Qué coño hacía su coche allí? Me quedé mirando, sin entender nada, hasta que lo vi. Carmen, saliendo del portal de nuestro edificio, caminando rápido, con el pelo revuelto, metiéndose al coche como quien huye de algo. No me vio. Pero yo a ella sí. Iba sola. Se peinó un poco en el retrovisor, encendió el coche, y se marchó. Me quedé helado. Carmen me había dicho que estaba en una fiesta en casa de una amiga. ¿Por qué volver a casa sin entrar? ¿Qué hacía aquí, a escondidas? No dormí esa noche. Al día siguiente, la traté con normalidad. Me contó que la fiesta había estado divertida, que habían bebido vino y jugado a juegos tontos. Ni una mención a haber vuelto por casa. Ni un resquicio de duda en su cara. Y ahí fue donde algo se rompió de verdad. No fue el engaño. Fue la mentira tan natural. Como si llevar una doble vida le saliera con la misma facilidad que preparar café. Desde entonces,
Algo cambió en mí. No podía vivir como si no supiera lo que vi. Pero tampoco podía hablar sin tener todo claro. Así que empecé a fijarme. En sus horarios. En su ropa. En cómo se arreglaba para ir al trabajo los martes y jueves. En los días que se quedaba tarde corrigiendo exámenes. Y lo más extraño de todo, empezó a cocinar más. A poner música en casa. A vestirse con ropa que llevaba años guardada. Era como si estuviera feliz. Y eso fue lo más jodido. Porque esa felicidad no tenía nada que ver conmigo. Esa noche de la risa, ese coche aparcado, esas miradas nuevas frente al espejo. Todo tenía sentido si dejaba de buscarle lógica de pareja fiel. No tenía pruebas, pero sí tenía una certeza: Carmen estaba viviendo una historia que no era conmigo. Y eso, amigo, fue el verdadero comienzo del fin. Pasaron unos días. Yo no decía nada, pero ya no podía mirar a Carmen igual. Intentaba actuar normal, seguir con la rutina, llevar a Lucía al cole, preparar la comida, ver series por la noche como si todo estuviera bien, pero cada vez que ella me hablaba sentía como si me estuviese hablando otra persona, una versión falsa, impostada, que me sonreía con los mismos gestos de siempre pero que ya no tenía nada que ver con la mujer con la que me casé. Durante ese tiempo, hice algo que no me enorgullece, pero que necesitaba hacer para no volverme loco. Empecé a salir antes del trabajo y a volver después, con la excusa de que teníamos mucho curro en la empresa, cuando en realidad lo que hacía era quedarme en el coche, aparcado cerca de casa, vigilando. No todos los días, claro, no quería que me notara extraño. Lo hacía 2 o 3 veces por semana, especialmente los martes y jueves. Esos eran los días que ella decía que se quedaba corrigiendo exámenes en el instituto, hasta tarde. Yo sabía que mentía. No había nada en su voz que intentara convencerme de lo contrario, ni siquiera se esforzaba en sonar real. Era como si le diera igual lo que pensara, y eso me dolía más que la posibilidad de que estuviera con otro. Al principio creía que quizá estaba exagerando, que tal vez era cosa mía, paranoia, celos tontos, pero una noche, mientras estaba en el coche, esperándola, la vi. No bajó de un coche ni del autobús. Salió andando de un portal a 2 calles de casa, a las 11:30 de la noche. Llevaba una chaqueta que no le había visto nunca, de estas largas que tapan hasta las rodillas, y el pelo atado con una goma que no era suya. La reconocí por la manera en que caminaba, porque Carmen siempre ha tenido esa forma de andar rápida, casi marcial, como si el mundo le debiera llegar a tiempo. Caminó directo hacia nuestro edificio sin mirar a los lados, sin sacar el móvil, sin hacer nada raro. Subió y 5 minutos después recibí un mensaje suyo diciendo que ya estaba saliendo del instituto y que no me esperara despierto. Me quedé mirando ese mensaje durante un rato largo, sin saber si reírme o romper el teléfono. Esperé un rato más, luego subí con toda la calma del mundo, como si viniera de trabajar, y al entrar me la encontré en pijama, desmaquillada, como si llevase toda la noche en casa. Me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó qué quería cenar. Le dije que no tenía hambre, que ya había picado algo en la oficina. Se encogió de hombros y se fue al dormitorio. Durante la madrugada me quedé despierto, mirando al techo, pensando qué iba a hacer con esto. No tenía pruebas grabadas, no tenía un nombre, no sabía quién era el otro, si es que había otro. Pero lo sabía. Lo veía en su cara, en su manera de estar ausente incluso cuando estábamos los 3 comiendo juntos, en cómo evitaba que le tocara, en cómo había dejado de mirarme con el mínimo interés. Había cambiado. Y yo también. El sábado siguiente fue el día en que todo reventó. Carmen me dijo por la mañana que se iba a casa de su hermana para organizar una comida familiar que querían hacer en mayo. Me pareció raro porque la hermana de Carmen vive a casi 1 hora en coche y normalmente planeaban esas cosas por teléfono. Pero no dije nada.
Le deseé suerte y le pedí que me avisara si iba a volver tarde, porque quería salir a comprar unas cosas con Lucía. Me dijo que no sabía a qué hora volvería. Lo dejó ahí. Salió arreglada, maquillada, con una blusa nueva que ni sabía que tenía. Apenas se despidió de nosotras. Una hora después, llamé a su hermana. Me atendió el marido. Le pregunté si Carmen estaba por allí y me dijo que no, que hacía días que no hablaban. Le di las gracias y colgué. Me quedé con el móvil en la mano, sintiendo una mezcla de vergüenza y rabia que no sabía cómo digerir. No me iba a quedar quieto esta vez. Le pedí a mi cuñado un favor. Le pedí que si Carmen lo llamaba ese día, me avisara. Me prometió que sí. Después, llamé a un colega del trabajo que tiene un primo con una agencia de seguridad privada. Le expliqué que necesitaba saber si mi mujer me estaba engañando, sin entrar en detalles. Me consiguió una cámara pequeña, de esas que se conectan por wifi, con sensor de movimiento. Esa tarde, mientras Lucía jugaba en su cuarto, instalé la cámara en la entrada del piso, bien camuflada entre unos libros viejos, apuntando directo a la puerta. Lo hice con una tranquilidad que me asustó, como si llevara semanas planeándolo. A las 9 de la noche, Carmen aún no había vuelto. A las 10, tampoco. No había escrito. A las 10:30, recibí una notificación en el móvil, movimiento detectado. Abrí la app. La imagen era clara. Carmen entrando por la puerta, sola, pero con el pelo suelto, el pintalabios corrido y el cuello de la camisa abierto. Se quitó los zapatos nada más entrar y fue directa al baño. Me levanté del sofá, entré al pasillo, y la esperé. Cuando salió, se sobresaltó al verme allí. ¿Qué haces en el pasillo? Me preguntó, como si yo tuviera que justificarme. Esperarte, le dije. No fuiste a casa de tu hermana. Se quedó quieta. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste. Hablé con tu cuñado. No fuiste. ¿Dónde estuviste? Tardó en contestar. Tragó saliva, bajó la mirada, y murmuró. No te voy a dar explicaciones, Javier. Esa frase me golpeó como una bofetada. No era lo que decía, sino como lo dijo. Sin culpa, sin vergüenza, sin molestarse en inventar una excusa decente. Se giró para irse al dormitorio. La seguí. ¿Me estás engañando? Pregunté, sin rodeos. ¿Qué crees tú? Respondió sin mirarme. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si hay otro. Sí, dijo. Me quedé helado. Nunca imaginé que lo iba a admitir así, tan directo. Carmen no es de las que se confiesan. Nunca lo fue. ¿Quién es? No importa. ¿Desde cuándo? Hace unos meses. ¿Lo conozco? No. Me senté en la cama. Ella se sentó al otro lado, como si estuviéramos hablando de pagar el gas. ¿Por qué? Porque me cansé de ti, Javier. No lo dijo con rabia. Lo dijo como quien dice que ya no le gusta el café con leche. ¿Y Lucía? ¿No pensaste en ella? Claro que sí. Pero eso no cambia nada. Ya no te quiero. Me levanté. No dije nada más. Fui a la cocina, me serví un vaso de vino y me lo tomé de golpe. No temblaba, no gritaba, no lloraba. Solo pensaba en una cosa, cómo iba a devolvérsela. No podía dejar que esto quedara así. Algo dentro de mí había hecho clic. Si ella había sido capaz de destruir nuestra familia sin pestañear, yo iba a ser capaz de destruirle esa tranquilidad con la misma frialdad. Y eso, justo en ese momento, se convirtió en mi único objetivo. Esa noche no dormí, no porque estuviera llorando ni porque me costara aceptar lo que había pasado,
sino porque no entendía cómo podía haber vivido tantos años al lado de alguien sin conocerla de verdad. Me quedé sentado en la cocina con la luz apagada, escuchando el reloj del microondas avanzar los minutos, esperando que en algún momento Carmen saliera del dormitorio a decir algo, a explicarse, a gritar, lo que fuera. Pero no salió. A las 7 de la mañana, cuando la cafetera empezó a hacer ruido, se levantó, se vistió, me miró un segundo y dijo que tenía que ir al instituto. Lo dijo sin mirarme a los ojos, como si la conversación de la noche anterior no hubiera existido. Yo no contesté, solo la observé mientras se ponía los zapatos y se ataba el pelo. En ese momento decidí que no iba a dejar pasar esto como si nada. No iba a hacerme el tonto ni a fingir una separación tranquila. Quería verla perder el control, quería que sintiera la vergüenza y el miedo que yo había sentido. Ese mismo día fui a trabajar, pero no trabajé. Pasé la mañana planificando cómo iba a manejarlo. No quería hacer una escena sin sentido ni ponerme a gritar delante de Lucía, pero tampoco podía seguir compartiendo casa con una mujer que había decidido, tan fríamente, tirarlo todo por la borda. Tenía que enfrentarla, pero hacerlo de forma que ella no pudiera esquivar la verdad, sin que se escondiera detrás de su calma falsa. La idea me vino al mediodía, cuando recordé que el instituto donde trabajaba celebraba la Semana Cultural y que ese viernes habría puertas abiertas para familias y vecinos. No me apetecía hacer un escándalo público, pero pensé que verla frente a sus compañeros, frente a la gente con la que llevaba meses mintiendo, sería una manera de devolverle parte de lo que me había hecho sentir. Por la tarde, cuando Lucía llegó del colegio, intenté actuar con normalidad. Le ayudé con los deberes, cenamos los dos temprano y le dije que mamá iba a quedarse a dormir en casa de una amiga para preparar una actividad del instituto. No era cierto, pero ella asintió sin preguntar demasiado. Carmen me había escrito un mensaje diciendo que volvería tarde, que no hiciera cena para ella. Esa indiferencia fue el empujón que necesitaba. A las 10 de la noche me fui al dormitorio y abrí el cajón donde guardaba todos nuestros documentos. Empecé a sacar cosas, las escrituras del piso, las facturas del coche, los extractos bancarios, todo lo que nos unía materialmente. Hice 3 montones, uno para lo que era mío, otro para lo que era de los dos y otro para lo que no quería volver a ver. No era solo una cuestión práctica, era una forma de prepararme mentalmente. Quería que cuando la enfrentara no tuviera ningún argumento que me hiciera retroceder. No iba a pedirle explicaciones ni suplicar. Iba a ponerle delante todo lo que había destrozado y a hacerle entender, aunque fuera tarde, que sus actos tenían consecuencias. A la mañana siguiente, antes de irme al trabajo, dejé sobre la mesa del salón un sobre con una copia de todo lo que había encontrado en sus redes sociales los últimos meses, fotos que había borrado, comentarios, likes en publicaciones de un tipo que se llamaba Miguel y que, según pude comprobar, era profesor de educación física en el mismo instituto. No necesitaba más pruebas. Todo encajaba, los días en los que se quedaba corrigiendo, las tardes que decía tener reuniones, los mensajes que borraba. En el sobre también dejé una nota con una sola frase, ya sé quién es. Esa tarde, cuando llegué a casa, el sobre ya no estaba sobre la mesa. Carmen estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados, mirando al suelo. No me saludó. Yo tampoco. Me serví un vaso de agua y me quedé de pie frente a ella. Así que era Miguel, le dije. No respondió. ¿El profesor de gimnasia, no? Seguí. El mismo que vino a la cena de Navidad del instituto y que me diste la mano para saludar como si fuera cualquiera. Carmen levantó la mirada, con los ojos rojos, pero no lloraba. No tienes derecho a revisar mis cosas, dijo con la voz baja, como si el problema fuera ese. ¿Derecho? Repetí. No tenía derecho a vivir con una mentira, pero lo hice igual. Se levantó despacio. No pienso discutir contigo.
Ya te dije lo que tenía que decir. No, no lo dijiste, contesté acercándome. Solo admitiste lo justo para sentirte valiente. Pero ahora dime si valió la pena. Dime si este Miguel te va a mantener, si te va a cuidar a Lucía, si va a cargar contigo cuando se te acabe el juego. Carmen me miró como si no entendiera de qué hablaba. No necesito que nadie me mantenga. Y lo que pase con Miguel no te incumbe. Esa frase fue como una señal. Hasta ese momento había contenido toda la rabia, pero escucharla hablar con esa seguridad me hizo perder el control. Golpeé la mesa con el puño, el vaso se volcó y el agua se derramó por todas partes. Claro que me incumbe, joder, grité. Me incumbe porque me mentiste en mi propia casa, porque usaste a nuestra hija como coartada, porque te burlaste de mí cada vez que salías diciendo que trabajabas hasta tarde. Ella no se movió. Me dejó desahogarme, y cuando terminé, respiró hondo. Ya terminaste, dijo. Porque si lo has hecho, te voy a decir algo y quiero que lo escuches sin interrumpir. No contesté. No estoy enamorada de Miguel, dijo con calma. Lo que pasó entre nosotros no fue un plan, no fue algo que buscara. Me sentí viva, nada más. Hace años que en esta casa todo gira en torno a ti, a tus horarios, a tu cansancio, a tus manías. Me acostumbré a no esperar nada. Y un día alguien me miró distinto. No fue amor, fue impulso, y cuando quise darme cuenta ya era tarde. ¿Y eso lo hace menos grave? Pregunté. No, pero lo hace más humano. No supe qué responder. Había algo en su tono que no sonaba falso, ni justificativo. Sonaba cansado, como si lo hubiera ensayado en su cabeza 1000 veces antes de decirlo. ¿Vas a seguir viéndolo? Pregunté después de un rato. No lo sé, contestó. Pues más te vale que no, dije, porque si vuelves a hacerlo, Lucía se viene conmigo y tú te quedas sola. No vas a quitarme a mi hija, me espetó, ahora sí con rabia. No eres el único que ha sufrido aquí. No me pongas en el mismo nivel que tú, le dije. Yo no rompí nada. Carmen se acercó hasta quedar a un paso de mí. Olía al mismo perfume que usaba cuando nos conocimos, y por un segundo pensé en lo fácil que era olvidar todo si uno bajaba la guardia. Pero no lo hice. Entonces acaba con esto, Javier, dijo. Si tanto te duele, pide el divorcio. Lo haré, respondí, pero no antes de que todos sepan quién eres de verdad. Se apartó un paso, con una mezcla de miedo y desprecio en la cara. ¿Qué vas a hacer? Nada ilegal, dije, pero nadie va a volver a verte como la profesora ejemplar del instituto. Carmen se quedó inmóvil. No sé si era miedo o resignación. No dije nada más. Me di la vuelta y me fui a la habitación de Lucía. Estaba dormida, respirando tranquila, ajena a todo lo que estaba pasando. Me senté en el borde de la cama y me quedé allí un rato largo. No tenía ganas de dormir, ni de comer, ni de pensar. Solo sabía que la siguiente vez que cruzara palabra con Carmen, ya no sería como marido. Sería como alguien dispuesto a devolver cada golpe que había recibido. Esa noche, por primera vez, entendí que el amor no se muere solo. Lo matan los dos, pero uno siempre se entera después. El lunes siguiente pedí el día libre en el trabajo con una excusa simple, que tenía un asunto familiar que no podía posponer. No di explicaciones, nadie me las pidió. Desde el viernes por la noche había estado dando vueltas al plan que tenía en la cabeza, repasando cada detalle, midiendo cada movimiento, y aunque no era algo que jamás hubiera pensado hacer en mi vida, se había vuelto una necesidad. No buscaba solo hacerle daño, ni humillarla porque sí, pero sí necesitaba que se enfrentara a las consecuencias reales de lo que había hecho. Ya no podía seguir con ese aire de víctima incomprendida, con ese silencio cómodo que usaba como escudo. Quería verla incómoda.
Quería que la miraran distinto. Quería que supiera lo que era vivir bajo el peso de la duda, del juicio, de tener que explicar lo que no se puede defender. Ese día fui directamente al instituto donde trabajaba Carmen. No entré, claro. Me quedé en el coche, observando, como ya había hecho otras veces. Sabía quién era Miguel porque lo había visto en fotos del Instagram del centro, en publicaciones que compartían sobre actividades deportivas. Era un tipo de unos 40, alto, pelo corto, siempre vestido con ropa deportiva, con esa actitud de que todo le da igual. A las 9:15 salió al patio con un grupo de alumnos para hacer educación física. Lo vi desde lejos y supe que era él. Me bastó. Me fui sin hacer nada más. Por la tarde, imprimí 6 copias de las capturas de pantalla que había sacado del perfil de Carmen, en las que aparecían comentarios de Miguel: me encantó verte hoy, eres la mejor parte del día, cosas así. No eran mensajes privados, sino comentarios en fotos de Carmen, pero lo suficientemente personales como para dejar claro que había algo más que amistad. Luego escribí una carta corta, directa, sin insultos, sin amenazas. Solo decía que yo, Javier, marido de Carmen, informaba de una relación extramatrimonial entre ella y un compañero del centro, durante horario laboral, que había tenido lugar durante varios meses, y que consideraba ético que el centro supiera que una de sus profesoras utilizaba su entorno profesional para engañar a su familia. Puse las 6 copias dentro de sobres marrones, cada uno dirigido a una persona diferente: dirección del instituto, jefe de estudios, departamento de orientación y 3 profesores que sabía que eran cercanos a Carmen. Los metí en el buzón del centro a las 7 de la mañana del martes. Ni un minuto antes ni un minuto después. Esa parte estaba hecha. Lo siguiente fue más personal. Busqué en el portátil de casa el archivo con el listado de contactos del grupo de padres del colegio de Lucía. Carmen lo tenía allí guardado desde hacía años. Seleccioné a 5 madres con las que ella tenía trato, con las que se mandaban mensajes para coordinar cumpleaños, excursiones, esas cosas. Les escribí desde una cuenta nueva, con un mensaje corto. Les dije que lamentaba tener que comunicar algo así, pero que su compañera Carmen estaba atravesando un proceso de separación por motivos que afectaban directamente a la dinámica familiar y que, por respeto a las hijas y al entorno escolar, consideraba necesario que supieran que la situación estaba siendo gestionada por canales legales. No entré en detalles, pero dejé claro que había habido una infidelidad. Lo suficientemente ambiguo para no meterme en problemas, pero lo suficientemente directo para que supieran que algo grave había pasado. Esa misma tarde, al volver del colegio, Carmen ya no era la misma. La encontré en la cocina, nerviosa, con el móvil en la mano y una expresión de incomodidad que no podía ocultar. No me saludó, ni siquiera intentó actuar normal. Me miró directamente. ¿Qué has hecho? Yo me hice el que no entendía. ¿A qué te refieres? No te hagas el imbécil, Javier. Hoy me llamó la directora, me preguntó si tenía algo que contar. Me preguntó por Miguel. Ah, sí. Qué sorpresa, contesté sin moverme. ¿Fuiste tú? Fui yo. ¿Estás enfermo o qué? ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Claro que me doy cuenta. Estoy mostrando la verdad. Vosotros lleváis meses escondiéndoos detrás del trabajo. Ahora que lo sepa todo el mundo. Carmen me miró con una mezcla de rabia y pánico. No dijo nada durante unos segundos. Luego se sentó en una de las sillas de la cocina. ¿Qué ganas con esto? ¿Que me despidan? ¿Arruinarme? No lo sé. ¿Tú qué ganaste con follarte a un compañero de trabajo mientras yo llevaba a nuestra hija al colegio y cocinaba la cena? Esto no va de Lucía. No, claro. Nada va de Lucía, excepto cuando necesitas ponerla como excusa para no irte de casa.
Yo no me fui porque quise protegerla. No sabías cómo ibas a reaccionar. Pues ya lo sabes. Se quedó callada. Bajó la cabeza. Nunca la había visto tan derrotada. Pensé que me sentiría mejor, pero en ese momento no sentí nada. No era alivio, ni satisfacción, ni venganza cumplida. Era solo silencio. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora nada. Vamos a convivir hasta que se resuelva el divorcio. Puedes dormir donde quieras, pero a mí no me hables más que lo justo y necesario. No hay más conversaciones. No hay más discusiones. No me expliques nada. Ya no me importa. ¿No piensas en Lucía? Sí. Por eso no te he echado aún. Porque ella no tiene la culpa de tener una madre que se comporta como si todo le diera igual. Ella no contestó. Se quedó allí, sin moverse, mientras yo me iba a preparar la cena. Esa noche no cruzamos palabra. Lucía preguntó por qué mamá estaba tan seria y le dije que estaba cansada. Ella comió tranquila y se fue a su cuarto. Carmen se encerró en la habitación que antes era de invitados. Me fui a dormir sin despedirme. Los días siguientes fueron fríos. Carmen dejó de hablarme, se encerraba más en el baño, salía antes de lo habitual. A veces notaba que lloraba en silencio, pero no me acercaba. No era mi problema. Había cruzado una línea que ya no tenía vuelta atrás. Yo no quería ni su perdón ni su arrepentimiento. Quería terminar con todo esto y volver a respirar tranquilo. Una tarde, una de las madres del grupo del colegio me escribió, preguntando si necesitaba ayuda con Lucía. Le agradecí, pero le dije que estaba todo bajo control. Ya sabían. El rumor había corrido, y aunque nadie me dijo nada directamente, empecé a notar cómo Carmen bajaba la cabeza al recoger a nuestra hija. Empezó a usar gafas de sol a las 8 de la mañana, como si con eso pudiera esconderse. Miguel, por lo que me enteré, pidió una baja médica. Supongo que no pudo soportar la tensión. No me interesaba lo que pasara con él. Carmen me pidió una noche que habláramos. Le dije que no tenía nada que hablar con ella. Insistió. ¿Podemos al menos aclarar las condiciones del divorcio? Ya las tienes por correo. Mi abogado te mandó el borrador. Lo leí. Pero hay cosas que no entiendo. Para eso está tu abogado. No soy tu pareja ni tu asesor. ¿Y tú crees que esto te hace mejor que yo? No. Me hace más consciente de lo que valgo. Y con eso cerré la conversación. No me interesaba discutir. Lo que quería ya lo había conseguido. Que entendiera que no iba a salirse con la suya. Que viera que yo también tenía la capacidad de dar golpes donde duele. El silencio se volvió una rutina entre nosotros, no era una tregua ni una forma de paz, era una forma de supervivencia forzada bajo el mismo techo, dos personas que solo se hablaban para coordinar lo mínimo, quien recogía a Lucía, quien hacía la compra, si faltaba papel higiénico o leche. No había enfrentamientos, pero tampoco ninguna señal de entendimiento. Carmen no me pedía explicaciones, tampoco intentaba justificarse, mantenía esa actitud distante, con algo de dignidad fingida, y yo me limitaba a ocupar mi espacio sin cruzar líneas innecesarias. Los días pasaban lentos, y aunque por fuera la rutina seguía, por dentro yo ya estaba agotado, no de la traición, porque esa parte ya la había procesado, sino de convivir con alguien que fingía no estar rota, cuando todo en su forma de moverse mostraba lo contrario. Una noche de sábado, después de cenar con Lucía y dejarla viendo una película en el salón, fui a mi habitación y encontré a Carmen sentada en la silla del escritorio, esperándome. No parecía alterada ni enfadada, solo estaba ahí, con la cara seria, como si hubiera ensayado algo importante que necesitaba decir. Me apoyé en el marco de la puerta y esperé que hablara sin preguntarle nada.
Pasaron unos segundos eternos hasta que finalmente lo hizo. ¿Podemos hablar de verdad, sin gritarnos, sin amenazas, sin reproches? No respondí, simplemente entré, cerré la puerta y me senté en la cama frente a ella. No porque me interesara su versión, sino porque también quería cerrar eso de una vez, acabar con ese limbo que manteníamos desde hacía semanas. Carmen me miró como si no supiera por dónde empezar, y entonces soltó un suspiro largo antes de hablar. Lo que pasó con Miguel no fue planeado. No fue algo que buscara. No te lo digo para justificarlo ni para pedirte perdón. Te lo digo porque sé que no tengo derecho a exigirte nada, pero sí quiero que sepas que todo esto me ha dejado hecha mierda, aunque no lo parezca. Yo tampoco sé en qué momento empecé a desconectarme de ti. Un día te miraba y eras mi compañero, el padre de nuestra hija, y al siguiente ya no sabía ni qué nos unía más allá de eso. No interrumpí, la dejé seguir. Yo sé que lo que hice es imperdonable. No espero que me perdones. Pero he estado dándole vueltas a todo esto, a lo que fuimos, a lo que nos quedó, y me cuesta pensar que esto se haya ido al carajo de esta forma. Y no lo digo por el matrimonio, lo digo por cómo nos estamos tratando ahora. Nos estamos dejando ir como si nunca hubiésemos compartido nada, como si estos años fueran basura, como si yo fuera solo la mujer que te puso los cuernos y tú el hombre que me destruyó la reputación. Ahí sí hablé. Tú hiciste mucho más que engañarme. Me hiciste dudar de mi propio valor. Me hiciste sentir que era invisible. Que podía estar en la misma casa contigo y ser menos que un mueble. Me cambiaste por alguien que apenas conocías, y tu única explicación fue que te sentías viva. Y ahora vienes a decirme que no te reconoces en esto. Yo tampoco te reconozco. Por eso me da igual lo que digas. Ya no quiero entenderte. Carmen bajó la mirada, pero no se rompió, no lloró. Lo que dijo después me tomó por sorpresa. Quiero proponer algo. No por nosotros. Por Lucía. Quiero que terminemos esto sin hacerle más daño del necesario. Sé que estás enfadado y que quieres que yo pague por lo que hice, pero si seguimos así, ella va a terminar siendo la que pague. Yo puedo irme del piso, buscar otro lugar. Podemos compartir la custodia. Podemos hacer un acuerdo decente. La escuché con atención, no porque me convenciera, sino porque por primera vez hablaba con una voz diferente. No con la frialdad con la que se había movido desde que estalló todo, sino con una especie de cansancio honesto. ¿Y Miguel? Carmen negó con la cabeza. Hace semanas que no hablo con él. No quiero saber nada. Se acabó. Me di cuenta de que me estaba escapando de mí misma, no de ti. Y eso no se arregla con otro. No supe si creérmelo. Pero tampoco me importaba. Quiero que firmes el divorcio cuanto antes, le dije. No quiero más vueltas. Quiero cerrar esto. Si te vas del piso esta semana, mejor. Buscaré un abogado que se encargue de lo de Lucía. Podemos hacer turnos y pactarlo todo por escrito. No quiero ningún gesto, ningún mensaje. Nada más. Solo lo que le corresponde a ella. Está bien. Haré las maletas esta noche y mañana me voy. Perfecto. ¿Vas a decírselo tú o yo? Yo lo haré. Pero quiero que estés presente. Cuando quieras. Nos quedamos en silencio. Habíamos dicho lo que teníamos que decir. Ya no había más. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin sentir ese nudo constante en el estómago. No porque me sintiera mejor, sino porque al fin había un final claro. No uno feliz, no uno justo, pero sí uno necesario. A la mañana siguiente, reunimos a Lucía en el salón. Yo hablé, Carmen me dejó. Le expliqué con calma que íbamos a vivir separados, que la íbamos a cuidar igual, que ella no era responsable de nada.
Le dije que no debía preocuparse, que íbamos a estar cerca, que íbamos a organizarnos para que todo siguiera lo más normal posible. Carmen no lloró, pero Lucía sí. No hizo preguntas. Solo se abrazó a mí primero, luego a su madre. Luego se fue a su cuarto. Carmen se fue esa misma tarde. No me dijo adiós. Solo agarró sus maletas, pasó por el pasillo sin mirarme y cerró la puerta sin hacer ruido. Me quedé en la cocina con el móvil en la mano, mirando el chat vacío con mi abogado, y supe que ya estaba todo hecho. Ese fue el final real. Ya no quedaban palabras, ni excusas, ni explicaciones. Solo quedaba aprender a vivir sin esa parte de mi vida que se había podrido sin que yo lo notara. Pasaron 3 semanas desde que Carmen se fue de casa. No hubo más discusiones, ni mensajes largos, ni intentos de reconciliación. Cada uno empezó a cumplir con lo pactado, los turnos con Lucía, los pagos, las recogidas del colegio, todo sin mayor complicación. No volvimos a hablar de lo que pasó. No había necesidad. Todo lo que podía decirse ya se había dicho, y lo que quedaba era hacer que la vida funcionara con lo que teníamos ahora. Al principio me costaba mirar la cama vacía sin sentir que había perdido algo irrecuperable, pero al mismo tiempo sentía cierto alivio al saber que ya no tenía que fingir que todo estaba bien. La rutina se volvió más simple. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a Lucía al colegio, me iba al trabajo, volvía, hacía la cena, ayudaba con los deberes, y luego, cuando ella se dormía, me sentaba en el salón sin televisión, sin ruido, simplemente a pensar. No había tristeza, ni rabia, solo una especie de agotamiento mental que no sabía cómo quitarme de encima. Una noche, mientras cenábamos pizza en el sofá porque ninguno tenía ganas de cocinar, Lucía me miró con una de esas caras serias que pone cuando quiere preguntar algo importante. Dejé el plato en la mesa y esperé. Tú y mamá ya no os queréis. No supe qué decirle al instante. Podría haberle mentido, suavizado la respuesta, pero no me salía a fingir más. Ya no como antes. Pero eso no significa que no te queramos a ti. Eso no cambia nunca. ¿Y por qué os hacéis daño si antes os queríais? No era una pregunta fácil de responder. Me quedé callado unos segundos, buscando cómo explicarle algo tan complicado sin convertirlo en una lección de adultos que no necesitaba. A veces la gente deja de entenderse, aunque se quiera. Y cuando eso pasa, si no se arregla, empieza a doler. Uno hace daño sin querer o por egoísmo, y cuando te das cuenta, ya es tarde. Lucía sintió y no preguntó más. Siguió comiendo su pizza como si la conversación nunca hubiera pasado. Pero yo me quedé dándole vueltas a lo que acababa de decir, porque era cierto. Carmen y yo habíamos dejado de entendernos mucho antes de que apareciera otro, y yo me di cuenta demasiado tarde. Eso no justificaba nada, pero explicaba por qué, después de todo lo que pasó, no sentía odio, solo vacío. Una semana después, Carmen pidió hablar conmigo después de dejar a Lucía en casa. Se quedó en la puerta, sin entrar, con una carpeta en la mano. Es sobre el divorcio. El abogado me dijo que firmaras esto si estabas de acuerdo. Leí los documentos sin prisa, todo estaba en orden. Custodia compartida, división de bienes ya acordada, ningún detalle fuera de lugar. Fui al escritorio, saqué un bolígrafo y firmé en silencio. Carmen lo guardó sin decir nada. ¿Vas a seguir aquí o piensas mudarte? Voy a buscar algo más pequeño. Esto es demasiado grande para una sola persona. Y me recuerda todo el rato que estoy solo. Ella no dijo nada. Me miró unos segundos como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. ¿Te arrepientes? Le pregunté. No había ironía en mi voz, solo curiosidad sincera. De cómo hice las cosas, sí. De haberme perdido dentro de todo esto y no haber tenido los huevos de hablarlo antes.
pero no sé si me arrepiento de que se haya terminado. Creo que esto ya no tenía arreglo. Lo mismo pienso. ¿Crees que algún día podremos hablar sin esta tensión? No lo sé. Tal vez. Pero no ahora. Carmen asintió. No intentó tocarme ni acercarse más. Se dio la vuelta y se fue. Esa fue la última conversación larga que tuvimos. Después solo quedaron las interacciones básicas por Lucía, mensajes cortos, coordinación de horarios, sin conflicto, pero sin confianza tampoco. Pasaron los meses. Yo me centré en el trabajo y en estar presente para mi hija. Empecé a salir más, no con mujeres, sino con amigos que hacía tiempo no veía. Volví a jugar al pádel los fines de semana, retomé algunas rutinas que había abandonado, no porque me sintiera renovado ni por buscar una nueva versión de mí mismo, sino porque necesitaba ocupar el tiempo, darle estructura a los días. Algunos amigos me preguntaban por Carmen, por la separación, por los motivos, pero no entraba en detalles. Solo decía que se había acabado, que habíamos cometido errores y que ahora estábamos cada uno por su lado. No sentía ganas de volver a contar todo. Era parte del pasado. Seguía ahí, pero ya no pesaba como antes. Una tarde, mientras esperaba a Lucía en la puerta del colegio, vi a Carmen al otro lado de la calle, hablando con una mujer de Lampa. Se reía. Parecía tranquila. No feliz, no radiante, solo tranquila. Me miró fugazmente y asintió con la cabeza a modo de saludo. Le devolví el gesto. Nada más. Ni tensión, ni incomodidad. Solo dos personas que habían compartido demasiadas cosas como para ignorarse por completo, pero que ya no se debían nada. Esa noche, mientras lavaba los platos, me di cuenta de que no había pensado en ella en todo el día. Ni una sola vez. Y eso, para mí, fue la señal de que, de verdad, todo había terminado. Que la herida ya no sangraba. Que quedaba la cicatriz, sí, pero no dolía. Ya no. Aprendí muchas cosas de todo esto, pero la principal fue que nadie está a salvo de que las cosas se rompan. Puedes tener una casa ordenada, una hija maravillosa, un matrimonio largo, y aún así, un día te das cuenta de que el otro ya no está contigo aunque duerma a tu lado. No lo ves venir porque uno no quiere verlo. Pero pasa. También aprendí que no sirve de nada guardar odio. Castiga más a uno mismo que a quien se lo dirige. Lo único que funciona es soltar, no por perdón, sino por necesidad. Ahora vivo solo con Lucía la mitad del tiempo. Nos llevamos bien. Tenemos nuestras rutinas, nuestros pequeños momentos. Hay días buenos y otros no tanto, pero al menos son reales. Ya no tengo que fingir que todo va bien cuando no lo está. Si estoy mal, lo enfrento. Si estoy bien, lo disfruto. Y si en algún momento aparece otra persona, será desde otro lugar, sin prisas, sin expectativas absurdas. Lo que tuve con Carmen ya no existe. No quiero recuperarlo. No quiero volver atrás. Lo que quiero es vivir tranquilo, con la conciencia limpia, sabiendo que hice lo que tenía que hacer, que no me quedé callado, que no me arrastré por alguien que decidió irse. Que respondí, que me impuse, y que al final, su traición no me destruyó. Solo me obligó a volver a empezar. Y eso, con todo lo que costó, es lo único que necesitaba.